Buenas noches, queridos hermanos, con todos. Les extiendo un cordial saludo y muchas bendiciones. Me presento. Mi nombre es Jennifer. Pertenezco a esta hermosa comunidad. Sirvo al Señor en el Ministerio de Evangelización Digital San Lucas y también pertenezco al grupo de oración Jesús es mi pastor que se reúne aquí en el Valle de los Chillos. Bueno, esta noche le alabo y le bendigo al Señor por tenerme aquí y poder compartir esta enseñanza con ustedes. Vamos a iniciar. Permítanme, les voy a compartir mi pantalla. El tema de hoy es la unidad de la persona de Cristo y la plenitud de su humanidad. Como ya hemos visto en las anteriores noches, son temas que nos van acercando a la persona de Cristo. Al terminar esta enseñanza, quiero que ustedes puedan comprender qué significa que Jesucristo es una sola persona, diferenciar la naturaleza y persona, entender la plenitud de gracia y santidad de Cristo y conocer qué dice la Iglesia sobre el conocimiento humano de Jesús. Entonces vamos a avanzar. Empecemos con las preguntas que la gente se ha hecho por siglos y que quizás alguna vez ustedes mismos se han hecho. Ya vemos también en el Evangelio que los discípulos se preguntaban quién es Jesús. Y aquí hay varias interrogantes. ¿Es solamente un hombre extraordinario? ¿Es un Dios disfrazado de hombre? ¿Son dos personas en una? ¿Cuál es la respuesta? Pues ninguna de esas opciones es lo que la Iglesia nos enseña. La respuesta de la fe católica es esta. La persona de Jesucristo es divina, eterna e inmutable. Sin embargo, por su encarnación existe en su propia persona la unión de dos naturalezas, la divina y la humana. Es importante que entendamos lo siguiente. La encarnación no surge, en la encarnación no surge una nueva persona, sino que la persona divina asume la naturaleza humana. Por eso nosotros confesamos y creemos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En este versículo se resume todo el misterio de la encarnación. Dios se hace hombre para salvarnos. Ahora, aquí quiero detenerme porque es importante entender por qué la Iglesia insiste tanto en la doctrina. ¿Por qué la Iglesia insiste tanto en que como cristianos católicos entendamos nuestra fe? Han surgido varias teorías modernas. A partir de Descartes, el pensamiento moderno cambió la idea de qué es una persona. Antes, persona se entendía como aquel sujeto que existe y actúa, pero a partir de Descartes y otros pensadores y filósofos empezaron a definir a la persona a partir de la autoconciencia o el autoconocimiento. La persona es aquel que tiene conciencia de sí misma. Esto nos dicen las teorías modernas. Ahora, ustedes se van a preguntar, ¿qué pasa cuando aplicamos esta idea a Cristo? Y aquí surge el problema. Si la persona se define por la autoconciencia o por la conciencia de sí mismo,
entonces empezamos a pensar o se comienzan a tergiversar la verdad. Si nosotros aplicamos esta teoría moderna a Cristo, se entendería que Jesús tiene dos conciencias, una humana y también tiene una conciencia divina. Y si hay dos conciencias, algunos concluyen que hay dos sujetos, dos centros de conciencia. Y eso, sin darnos cuenta, nos lleva a pensar que en Jesús existen dos personas. Y este es el error que debemos evitar y en la confusión que debemos evitar caer. Porque cuando nosotros pensamos o decimos o replicamos esto, reducimos a Cristo a su psicología y a su autoconciencia. Y entonces terminamos concluyendo que Jesús es un simple ser humano con una relación muy especial con Dios y no es Dios hecho hombre. Entonces, por eso es importante estas enseñanzas para que nosotros vayamos entendiendo la definición de la doctrina y lo que nos enseña. Las escrituras no están por estar o no se escribieron porque alguien se le ocurrió inventarse algo, son inspiración de Dios. Y en la misma palabra nos va explicando lo que es Cristo. Y ya más adelante ustedes van a entender por qué es importante que nosotros conozcamos esto. Frente a todas estas teorías modernas y a estas filosofías y conclusiones que nos confunden, la iglesia responde con una fórmula clásica porque nuestra iglesia nos enseña, nos forma y nos explica de la siguiente manera, ya desde los primeros concilios, y nos dice, en Cristo hay una sola persona con dos naturalezas. La naturaleza divina existe desde siempre, desde la eternidad, y la naturaleza humana se encarna en María en el momento que la palabra se hizo carne en el vientre de María. Pero no es que Jesús existe a partir de la encarnación, no, Él ya existe toda la eternidad. Él está siempre, Él existe siempre. Por eso nosotros profesamos, Jesús no es creado, es engendrado. Él asume la naturaleza humana a partir de la encarnación, pero existe siempre, ha existido siempre. Esto no es una invención de la teología, es lo que la iglesia nos enseña desde siempre para proteger una verdad que es esencial. ¿Y cuál es esa verdad que es esencial? Pues que nadie se salva si no es a través de Cristo. Y de Cristo hecho hombre. Ahora, para entender mejor esto, porque yo sé que todo esto es bastante confuso, complicado, vamos a desmenuzarlo un poquito más para que ustedes vayan comprendiendo esto de la persona y de la naturaleza. Para entender bien todo esto necesitamos aclarar dos palabras que normalmente en teología está presente, se usa de manera muy común, pero en nuestra vida cotidiana tal vez nos cause confusión y esa es la palabra naturaleza y persona. Ahora, la naturaleza va a responder a la pregunta ¿qué es? Por ejemplo, Dios es Dios, el hombre es hombre. Eso es su naturaleza. Es lo que le hace, es lo que es, ¿sí? Pero, en cambio, cuando hablamos de persona, vamos a hacer la pregunta, ¿quién es?
Y la persona es el sujeto concreto, el que existe, el que actúa, el que dice yo. Ahora, esto aplicado a Jesús, si preguntamos qué es Jesús, Jesús es Dios y Jesús es hombre. Ahí está la naturaleza. ¿Qué es Jesús? Jesús es Dios y Jesús es hombre. Ahora, ¿quién es Jesús? La persona de Jesús, Él es el Hijo mismo de Dios, el verbo hecho carne. Por eso, aquí podemos darnos cuenta, una sola persona, dos naturalezas. Esto la Iglesia lo ha definido como la unión hipostática. El Hijo de Dios asume las propiedades de la naturaleza humana y las eleva a la dignidad divina. Esto se conoce como la comunicación de propiedades. Aquí vamos a entender un poquito mejor. La naturaleza está comprendida por propiedades, ¿sí? Entonces, la naturaleza divina tiene como propiedades la eternidad, la omnipotencia, omnisciencia, santidad infinita. Esas son las propiedades de la naturaleza divina. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de la naturaleza humana? Cuerpo, alma, inteligencia, voluntad. Estas dos naturalezas y sus propiedades se hacen una sola en la persona de Cristo. Entonces aquí podemos darnos cuenta que Jesús no está dividido a la mitad, no es una mitad Dios y una mitad hombre, es un solo Dios y verdaderamente hombre, ¿sí? Es Dios verdadero y es verdaderamente hombre, completamente lleno de las propiedades de cada naturaleza. No deja a medias ninguna de las dos naturalezas. Vamos a seguir avanzando. Aquí vamos a llegar a la clave de todo. El principio fundamental de la cristología es este. Todo lo que hace Cristo lo realiza la misma persona, la persona del verbo. No hay dos actores, no hay dos personas, es la misma persona de Cristo actuando a través de su naturaleza. Por eso podemos decir cosas que suenan fuertes, pero que son una verdad absoluta. ¿Y cuáles son estas cosas que suenan un poquito fuerte? Pues Dios nació de María. Dios murió en la cruz. El Hijo de Dios padeció, sufrió y por Cristo, por Jesús, todas las cosas fueron creadas. Ahora, aquí puede haber una confusión. ¿Cómo es posible decir Dios murió si Dios no puede morir? Pues porque quien muere en la cruz no es la naturaleza divina de Cristo. En abstracto fue la persona del verbo actuando en su naturaleza humana. Es la misma persona por la que todo fue creado, quien sufre y muere por su naturaleza humana. ¿Y por qué entendemos todo esto? Porque Él es el único Hijo de Dios. Él no es un hijo adoptivo, Él no es como nosotros. Sí, nosotros, nuestra naturaleza humana y Dios nos ha adoptado como hijos y nos ha llenado de su gracia. Pero Cristo es quien recibe por la generación eterna la divinidad absoluta de Dios. Con todo esto que vamos comprendiendo, que estamos explicando,
Vamos a empezar nosotros. ¿Por qué acudimos nosotros a estas enseñanzas? Para aprender, para formarnos, para no confundirnos. Ahora existen muchas corrientes que nos quieren confundir, que nos quieren hacer pensar que todo lo que nuestra iglesia nos ha enseñado es falso. Y cuando nosotros no nos hemos formado, es fácil que caigamos en engaños. Y como ustedes ven, hay filosofías y hay teorías que parecen bastante, eh, ¿cómo diría yo? Correctas, parecen lúcidas, parece que dicen la verdad, pero si no estamos formados, vamos a caer fácilmente. Y nosotros como cristianos católicos que estamos haciendo un camino, también tenemos que empezar a evitar errores, a evitar eh, expresarnos de formas que no son correctas. Y aquí también el Señor nos va enseñando a través de todas estas prédicas, enseñanzas y formación que nos da la iglesia y la comunidad, cómo tenemos que expresarnos, qué debemos entender y qué debemos evitar. Hay que tener cuidado de no ir al extremo contrario y confundir las naturalezas entre sí. Aquí hay que tener mucho cuidado. Ya entendimos que es una sola persona Cristo con dos naturalezas, que estas naturalezas se unen por la unión hipostática, que contienen propiedades cada una individual, pero que en Cristo forman una sola persona. Estas naturalezas no se mezclan entre sí. Aquí está lo correcto. La persona divina realiza la acción mediante ambas naturalezas, pero las naturalezas en sí mismas no se mezclan ni se confunden. Por eso no podemos decir que la naturaleza divina sufre o muere. La divinidad en sí misma no puede sufrir ni morir. Tampoco podemos decir que la naturaleza humana, que por la naturaleza humana se creó el universo, porque eso corresponde únicamente a la naturaleza divina. Lo correcto es afirmar que la persona divina realiza las acciones mediante ambas naturalezas. Esta enseñanza, esto, protege el misterio de la encarnación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando el evangelista Juan afirma esto, no disfraza a la naturaleza humana y divina de Cristo en un hombre, ni tampoco dice el Verbo ocupó un cuerpo humano. Es decir, Jesús, la divinidad de Jesús perfecciona a la naturaleza humana, pero no es la naturaleza humana que absorbe la divinidad. No sé, bueno, después vamos a hacer los grupos para ir compartiendo y reflexionando un poco más. Ahora, vamos a cambiar ya un poco el enfoque una vez que hemos entendido que Jesús es una sola persona con dos naturalezas, que hemos visto la, esas ideologías o esas nuevas teorías que hay de filosofía, que hemos entendido los errores que tenemos que evitar, lo que tenemos que comprender. Y vamos a hablar ahora cómo es la humanidad de Cristo. ¿Por qué vino Cristo? Y pues Él vino para salvarnos.
¿Cómo realiza esta salvación? Asumiendo su naturaleza humana. Es indispensable según el plan de Dios, es indispensable que Cristo se haga hombre, que asuma esta naturaleza para poder salvarnos. Por eso Dios le enriquece su humanidad con gracia, santidad y dones sobrenaturales. Su humanidad, la humanidad de Cristo no es algo pasivo, no es algo irrelevante, no es algo opacado. La humanidad de Cristo es un instrumento vivo, libre e inteligente que el Verbo usa para salvarnos. No es como un martillo en la mano de un carpintero. Es la voluntad propia de Cristo que mantiene indisoluble su unidad con la divinidad, quienes hacen posible este plan de salvación para nosotros. Y para entender todo esto, vamos a preguntarnos qué es la gracia en sí. Y pues la gracia no es otra cosa que la participación en la vida de Dios. Es Dios mismo comunicando a la criatura, haciéndola partícipe de su bondad y de sus bienes. En Cristo, esa gracia existe en plenitud. Podríamos decir que Cristo es la gracia misma. Su humanidad, que está unida a la divinidad, nos permite a nosotros llenarnos también de esa gracia, que sea la fuente de gracia para la humanidad. Por lo tanto, vamos a citar lo que dice Juan 1:16. Dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y aquí volvemos a nuestra fórmula que ya conocemos. Una persona, dos naturalezas. Esa unión es la fuente de todo lo que nuestra fe nos revela. Entendiendo que Jesús es la fuente de gracia y la plenitud de Dios, podemos comprender que Él es santo por excelencia. Es el Hijo de Dios, está unido perfectamente al Padre. Nunca cometió pecado, siempre cumplió la voluntad divina en cada momento de su vida. Esto significa que Jesús conoce nuestro sufrimiento. Él se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Él soportó cansancio, frío, tentación, miedo, pero siempre estuvo unido al Padre y esta unión hace que Él siempre sea santo por excelencia y que sea este nuestro modelo de santidad también. Y Él no solo predica la santidad o no solo predica la gracia, los valores, sino que nos enseña cómo tenemos que vivirlo. ¿Qué es lo que Jesús nos predicó con su vida y con sus enseñanzas? La obediencia, la humildad, el amor, la misericordia y una entrega total hasta la cruz. Y aquí quiero que cada uno se detenga y muy personalmente se haga esta reflexión. La santidad cristiana no es algo imposible, no es un sueño, no es como a veces yo me imagino, ¿no? Una estrellita que le tocó a alguien especial
porque así se le otorgó. No, la santidad es real. A través de Cristo, la santidad se vuelve real para nosotros. A través de su vivencia nos demuestra que es alcanzable en la naturaleza humana y por eso les decía, era necesario que Jesús se encarne en la naturaleza humana para poder enseñarnos que pese a las limitaciones de la naturaleza, por la gracia y por la divinidad y porque Él es la fuente de gracia, nosotros también podemos alcanzar esto asumiendo las mismas actitudes de Jesús. Él ya nos deja el camino trazado, Él ya nos deja la guía, Él ya nos deja, llamémoslo el manual. Y yo he visto, ¿no? Que hay una frase popular que dice, no existe un manual para la vida. Y eso, para mi criterio, es totalmente falso. Nosotros como cristianos católicos tenemos el manual y ese manual es Cristo mismo, es su vida. Y si nosotros no lo conocemos, no podemos asemejarnos a Él, ni podemos seguirle, ni podemos amarle, ni podemos imitarle. ¿Cómo podemos imitar algo que no conocemos? Y aquí es la importancia de conocer la palabra de Dios, porque Él nos ha dejado todas sus enseñanzas escritas y también sigue escribiendo enseñanzas a través de la iglesia, a través del Papa, a través de tantos, tantas enseñanzas que han dejado los santos. Nos ha dejado claramente escrito ese manual para que nosotros imitemos su vida y alcancemos la perfección de la santidad. Y todo esto, toda nuestra fe desemboca en el misterio pascual. El misterio pascual es la gracia de Cristo que se manifiesta de manera plena en su iglesia y está resumida aquí en 4 puntos importantes, ¿no? Podemos ver, el misterio pascual se resume en la muerte y resurrección, que es el sacrificio redentor de la victoria sobre la muerte. Jesús pasa por el Calvario, pasa por la cruz, pero nos da esa gracia de ver que con Él la muerte no tiene poder y Él vence la muerte y nos salva del pecado definitivamente y de la pérdida de nuestra alma. También se resume en la ascensión y glorificación, la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria divina, envío del Espíritu Santo, en la efusión de la gracia santificadora sobre la iglesia, en la vida nueva en la iglesia, la comunión de los santos y la misión evangelizadora. Esto es toda nuestra fe, es todo lo que conocemos y todo nuestro motor para seguir este camino de santidad. Permítanme un momentito. Ya. Vamos a seguir avanzando. Y también es importante para seguir entendiendo la humanidad de Cristo, pues es importante saber que Jesús como hombre también tenía un verdadero conocimiento humano. No solamente el conocimiento divino que le corresponde por ser Dios. La Iglesia también ha distinguido 3 formas de conocimiento en Cristo. El primero es el conocimiento adquirido. Jesús como verdadero hombre también aprendió a caminar, aprendió a trabajar, aprendió a hablar.
Entonces, este es el conocimiento adquirido en la naturaleza humana de Cristo. De ahí viene el conocimiento infuso. ¿Qué es el conocimiento infuso? Es este conocimiento recibido directamente de Dios. Lo que llamamos conocimiento infuso, también podríamos decir que es un camino ordinario de aprendizaje, que no es un camino ordinario de aprendizaje, sino es como un don que Dios le da a Cristo para que pueda sobrellevar esta naturaleza humana. Y el conocimiento sobrenatural relacionado con su misión salvadora, un conocimiento propio de quien viene a cumplir la obra de salvación que le permitía conocer lo necesario para llevarlo a cabo. Entonces Jesús también tiene y se adapta al conocimiento como nosotros. ¿Cuál es la importancia? Yo les decía al inicio que es importante que nosotros conozcamos toda esta doctrina y cuál es su importancia. Alguien podría preguntarse, ¿por qué tenemos que saber estos conceptos tan específicos que también son bastante confusos? Y es porque esta doctrina protege dos verdades que si se pierden, se pierde el corazón mismo de nuestra fe. Nosotros tenemos la obligación de proteger nuestra doctrina. Jesús es verdaderamente Dios y tiene poder divino. Y Jesús también es verdaderamente hombre y tiene inteligencia, voluntad y sentimientos humanos, igual que nosotros, menos en el pecado. Acordémonos de esto siempre, menos en el pecado. ¿Y cuál es el resultado de sostener estas dos verdades? Pues que Jesús puede representarnos perfectamente delante de Dios. Si Dios, si Jesús no fuera Dios, la salvación no hubiera podido ser, no nos hubiera podido salvar de lo que nos tocaba. Y si Jesús no fuera hombre, no nos podría representar a nosotros ante el Padre, porque no hubiera experimentado la naturaleza humana y no se hubiera podido perfeccionar su misericordia para interceder por nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos que proteger. Dios, Jesús es Dios y Jesús es hombre, y por lo tanto Él conoce todo, 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 absolutamente todo sobre nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar todo esto en nuestra vida? Todos estos conceptos, todo esto que nos está enseñando la iglesia, que nos está enseñando nuestra comunidad. Tenemos que entender que Dios se hizo cercano a nosotros. No es un Dios a lo lejos, no es un Dios que está en su trono sentado y que es inaccesible. No es así. Es un Dios que se hizo uno de nosotros. Por lo tanto, se vuelve a replicar el mensaje. La santidad es posible, es alcanzable, es un regalo de gracia que Dios ya nos lo ha entregado. No es que nosotros tenemos que hacer algo extraordinario o imposible para hacernos merecedores de la gracia. Él nos la da gratuitamente y en abundancia solamente con el corazón abierto. Si Cristo sacrificó una humanidad como la nuestra, la santidad es algo reservado, no es algo reservado para unos pocos, entendamos eso. No veamos a los santos como gente
que se hizo merecedora por algo en específico o por algún mérito que ellos tenían como personas. No, Él nos la da a todos. Los santos simplemente abrieron el corazón y la aprovecharon. Y pues también tenemos que entender y aplicar a nuestra vida que Jesús conoce nuestras limitaciones y estamos llamados a vivir unidos a Él como Él vivió unido al Padre. Si nosotros hacemos esto en nuestra vida cotidiana, entonces vamos a tener el resultado que esperamos como católicos cristianos. Nuestro anhelo más grande debe ser alcanzar la santidad. Y para concluir ya, vamos a grabarnos estas verdades fundamentales de esta noche. Jesús es una sola persona, posee dos naturalezas, su humanidad está llena de gracia, es perfectamente santo, posee verdadero conocimiento humano y es el Salvador del mundo. Recuerden, no hay manera de salvarse si no es por Cristo Jesús, quien ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, para concluir, quiero contarles un pequeño testimonio. Voy a dejar de compartir. Quiero contarles un pequeño testimonio referente a mi experiencia con este Jesús humano y divino, con estas dos naturalezas. Y pues yo he tenido muchas experiencias cercanas con él. Eh, Muchos saben que yo nací en la comunidad, soy nieta de la hermana Blanquita y algo que me gustó desde pequeña, más o menos desde los 10 años, fue ser adoradora del Santísimo. Y en esa gracia que el Señor me dio, porque todo es gracia de Él, yo empecé a escucharle hablarme como una persona. En mi niñez, imagínense una niña de 10 años, yo no lo veía raro. A mí siempre me enseñaron que Jesús era una persona real, que estaba vivo, que me escuchaba. Esta enseñanza siempre nos han dado. Y como crecí en todo esto, para mí era lo más normal. Le contaba a mi mami, le contaba a mi abuelita. Y claro, siempre está el discernimiento, ¿no? ¿Qué es lo que viene de Dios y qué no? Porque a veces también el enemigo puede engañarnos. Y algo que siempre me dijo mi abuelita es que cuando las cosas vienen de Dios, siempre nos van a traer paz a nuestra vida. Dios no va a decirnos algo, por más que la decisión sea difícil, no va a decirnos algo que nos quite la paz. Y aquí viene el testimonio que lo voy a resumir. Yo ya les he contado en otras oportunidades que yo me casé muy joven, nos casamos con mi esposo muy rápido y los dos trabajábamos y nuestra economía ya estaba adaptada al trabajo de los dos. Es más, teníamos algunas deudas que eran bastante fuertes y ya estaba distribuida, como decir, las entradas de esos sueldos para pagar las deudas. Pero yo ya le tuve a mi hijo y a mí comenzó a darme dolor de corazón tenerle que dejar con mi suegra porque yo salía de la casa a las 8 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. Y mi hijo era bebé. Y cuando yo regresaba, él ya no quería irse conmigo. Lloraba. Y cuando le dejaba donde mi suegra, también lloraba. Y eso ya como mamá comenzó a afectarme. Pero yo pensaba humanamente y decía, no, es imposible que dejemos de trabajar. Y hablé con mi esposo también. Le dije, mira, estoy viendo que esto me está afectando. Y él me dijo, bueno, ¿sabes qué? Las deudas están para 3 años. Cuando él tenga 3 años, ahí vemos.
y a mí se me hizo peor, un nudo en la garganta y dije, esto es imposible. Pero acudí. ¿A quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque yo sabía que Él era real, que Él estaba ahí, que Él me entendía, que Él podía darme un consejo sabio y decirme qué hacer. Y bueno, fue a través de la oración, de la lectura de la palabra, del rezo del Santo Rosario, y el Señor comenzó a despertarme en las madrugadas y me despertaba diciéndome, renuncia a tu trabajo y escoge tu familia. Y el corazón me latía tan fuerte, yo decía, Señor, pero mi esposo no está de acuerdo, pero... Y fue siquiera un mes entero que me despertó todas las noches diciéndome eso. No me decía nada más, yo le decía, Señor, pero conversemos, dime algo más. Y bueno, en la palabra él me salía con mensajes lindos, como que trabaja por el reino de Dios y su justicia, todo vendrá por añadidura, los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Y me daba todas estas palabras de consuelo, de cercanía, de humanidad, de decirme que me entendía, pero me daba una directriz. Y yo dije, ok, si esto viene del Señor, al momento que lo haga, va a traer paz y sanidad a mi familia, porque claro, ya estábamos muy afectados como matrimonio con mi esposo, pero también está la seguridad del dinero, porque el dinero es muy importante y a veces tomar estas decisiones son una fe completa, pero yo sentí en mi corazón que primero era mi familia, que primero era mi hijo, que primero era mi vocación de mamá. Y para no alargarles, renuncié. Al principio la decisión fue muy, mi esposo se quedó sorprendido, me dijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Pero yo le dije, te garantizo que Dios no nos va a faltar y que nuestra familia va a estar bien. No les miento, queridos hermanos, desde ese momento, desde esa decisión, ha venido prosperidad a mi familia, ha venido mucha paz. Nuestro matrimonio se salvó, porque es otra cosa ya estar con un hijito, criándole, guiándole uno mismo. Y a veces esas decisiones es tener esa relación con Jesús. No siempre lo que nos pide va a ser fácil, no siempre va a ser lógico, porque yo preguntaba a todo el mundo y me decían, ¿estás loca? Y puedo decirles que a esta altura de mi vida me he realizado profesionalmente, me he realizado como madre, tengo mi negocio propio y el Señor no me ha faltado. Y así cada decisión que he tomado le he traído a la persona de Cristo, a esa persona que yo sé que tiene mi naturaleza y me he sentado a conversar con él. Y eso es lo que les invito, hermanos, a que hagan ustedes y que esto sea para la gloria de Dios.